Imagínese un piloto que a los 21 años desafía al rey indiscutible de la Fórmula 1, Michael Schumacher, y le roba la corona en su propia casa, dejando al mundo del automovilismo boquiabierto, con una audacia que parecía imposible. Esa es la historia de Fernando Alonso, el asturiano que surgió de la nada para conquistar 2 títulos mundiales y ahora, con más de 400 grandes premios en su espalda, sueña con regresar a la cima absoluta en Aston Martin. Hola amigos, bienvenidos a este canal donde revivimos las leyendas del motor con pasión y detalle. Hoy nos sumergimos en la épica de Fernando Alonso, el piloto que nunca se rinde y que mantiene viva la llama de la gloria. Antes de continuar con esta montaña rusa de velocidad y drama, déjenme un comentario rápido. ¿Creen que Fernando Alonso logrará ese tercer título mundial que tanto ansía? Escriban su opinión abajo y activemos la campana para no perdernos nada más. Fernando Alonso Díaz nació el 29 de julio de 1981 en Oviedo, Asturias, en una familia humilde donde el rugido de los motores se convirtió en el latido de su vida desde los 3 años, cuando su padre José Luis, un ingeniero apasionado por el automovilismo, le regaló un kart artesanal fabricado en el garaje de la casa familiar. Ese pequeño vehículo, con chasis de madera y un motor de 43 centímetros cúbicos, no era solo un juguete. Representaba el comienzo de una obsesión que transformaría a un niño astuto en un fenómeno global, mientras sus padres sacrificaban todo para alimentar esa hambre insaciable de velocidad que lo llevaba a competir en pistas improvisadas de karts locales, donde ya destacaba por su precisión quirúrgica y una madurez al volante que desconcertaba a rivales mucho mayores. A los 7 años, Fernando ya ganaba carreras regionales en España, acumulando trofeos en categorías cadetes que lo catapultaron al Campeonato Nacional de Karts, donde su talento natural brillaba como un faro en la niebla, superando limitaciones presupuestarias con maniobras imposibles que parecían desafiar las leyes de la física, como adelantamientos en curvas ciegas que dejaban a los espectadores con el corazón en un puño, preguntándose si este chaval de Asturias era humano o un prodigio enviado para reescribir la historia del deporte motor. Su ascenso no se detenía ahí. En 1998, con apenas 17 años, saltó a la Fórmula Nissan en España, terminando tercero en el campeonato y atrayendo las miradas de los grandes equipos, mientras en paralelo devoraba kilómetros en Fórmula 4 y Fórmula 3, donde su velocidad pura y su capacidad para extraer lo máximo de coches inferiores lo convertían en el joven más prometedor de Europa, sembrando las semillas de una carrera que pronto sacudiría los cimientos de la Fórmula 1. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1999, cuando Fernando, con 18 años recién cumplidos, conquistó el campeonato de Fórmula Junior en España y se llevó el título de Open Telefónica por Nissan. Logros que le valieron una prueba con Minardi en la Fórmula 1, donde impresionó tanto a los ingenieros que le ofrecieron un contrato de testing para el 2000, permitiéndole codearse con los gigantes del circuito mientras acumulaba experiencia invaluable en circuitos legendarios como Monza y Silverstone, donde su feedback preciso sobre el coche revelaba una inteligencia técnica que iba más allá de su edad. En esas sesiones, Fernando no solo conducía, analizaba cada vibración, cada neumático desgastado, convirtiéndose en un activo indispensable para un equipo modesto como Minardi, y mientras tanto, su reputación crecía como una avalancha, atrayendo el interés de Renault, que lo fichó como piloto probador para el 2002, un paso que lo posicionaba en el umbral de la élite absoluta. La temporada 2003 marcó su explosivo debut como piloto titular en Renault, en el Gran Premio de Australia, donde terminó séptimo y sumó sus primeros puntos en la máxima categoría. Pero fue en Malasia, apenas su segunda carrera, donde el mundo presenció el nacimiento de una estrella. Con 21 años, Fernando logró la pole position más joven de la historia de la Fórmula 1, resistiendo 39 grados de fiebre que lo tenían al borde del colapso, y subió al podio en tercer lugar, demostrando una tenacidad que hacía temblar a los veteranos. Esa actuación no fue suerte, era el preludio de una temporada en la que sumó 6 podios y centró la atención como el novato que desafiaba el dominio de Michael Schumacher y Ferrari, mientras en Hungaroring, semanas después de su cumpleaños 22, cruzó la meta primero en su primera victoria, convirtiéndose en el ganador más joven de un gran premio,
un hito que encendió las alarmas en todo el paddock y convirtió su nombre en sinónimo de futuro impredecible. La intriga se intensificaba en 2004, cuando Renault le dio alas a Fernando para pelear por el título, pero un coche aún verde lo dejó en cuarto lugar del campeonato con 15 podios y 7 poles, incluyendo una racha imparable en Indianápolis, donde lideró con maestría hasta un fallo mecánico que lo sacó de la contienda en la última vuelta, dejando un sabor amargo que alimentaba su fuego interior y lo preparaba para el asalto definitivo. Ese año, su duelo con Schumacher se volvía personal. En Imola defendió su posición rueda a rueda contra el alemán 7 veces campeón, mostrando una defensa implacable que recordaba los duelos épicos de Senna y Prost. Y aunque el destino le negó la corona, esas batallas forjaron al Alonso invencible que emergía, listo para reclamar lo que le pertenecía por derecho propio. El 2005 se presentó como el año del destino para Fernando Alonso, quien pilotaba un Renault revitalizado que devoraba asfalto con hambre de gloria, ganando de entrada en Australia con una estrategia impecable que dejó a Ferrari mordiendo el polvo y al paddock susurrando que el asturiano llegaba para destronar al invencible Michael Schumacher. Cada carrera se convertía en un capítulo de tensión creciente, como en Imola, donde remontó desde la 10ª posición bajo una lluvia torrencial que convertía el circuito en un río traicionero, defendiendo su liderato con maniobras de cirujano mientras Schumacher acechaba a segundos de distancia, un duelo que mantenía a millones pegados a las pantallas, preguntándose si el alemán de 7 títulos podría resistir el vendaval español. San Marino, Bahrein, Mónaco. Las victorias se acumulaban como trofeos de una guerra declarada, con Fernando sumando 7 triunfos y 15 podios que lo catapultaban al campeonato con una ventaja que parecía irrompible, aunque el fantasma de los fallos mecánicos y las estrategias rivales acechaba en cada curva, alimentando la intriga de si este joven de 24 años realmente coronaría su sueño o caería en la recta final. La presión escalaba en Silverstone, donde Alonso partía desde la pole, pero vio cómo Schumacher lo superaba en la primera vuelta, solo para contraatacar con una serie de adelantamientos maestros que recuperaban el control y encendían la rivalidad a niveles épicos, mientras los ingenieros de Renault ajustaban frenéticamente el chasis para contrarrestar las mejoras secretas de Ferrari que amenazaban con revertir la tendencia. En Hockenheim, bajo un sol abrasador que probaba los límites de hombres y máquinas, Fernando cruzó la meta con más de 10 segundos de ventaja, un margen que silenciaba las dudas y proyectaba su sombra sobre el Kaiser alemán, quien empezaba a admitir en privado que este asturiano poseía una mezcla letal de velocidad pura y astucia psicológica capaz de desarmar imperios. Nürburgring trajo más drama cuando un safety car inesperado barajó las posiciones, pero Alonso emergió líder con una gestión de neumáticos que rayaba en lo sobrenatural, extendiendo su racha invicta en territorio europeo y sembrando el pánico en Maranello, donde los titulares italianos clamaban por respuestas ante un rival que no cometía errores y parecía leer el futuro en cada sector del circuito. El verano ardiente culminó en Hungría con otra victoria dominante, pero la verdadera batalla se cocía en los despachos, donde rumores de tensiones internas en Renault y presiones externas de la FIA mantenían la intriga en ebullición, con Fernando respondiendo en pista al liderar el campeonato con 92 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano. Monza, el templo de la velocidad, vio cómo el español humillaba a Ferrari en su casa con una pole y un triunfo que dejó al público italiano en shock silencioso, una venganza poética que elevaba su estatus a leyenda viva y hacía que los expertos especularan si este era el principio del fin para la dinastía Schumacher. Brasil se aproximaba como el clímax potencial, pero un fallo en el motor durante los libres generó la primera grieta en la armadura perfecta de Alonso, obligándolo a remontar desde la retaguardia en condiciones húmedas que ponían a prueba su temple de acero, terminando quinto pero preservando un colchón que lo mantenía en la cima, mientras el mundo contenía el aliento ante la posibilidad de que un imprevisto lo catapultara a la inmortalidad o lo devolviera a la mortalidad. La recta final en China e India se convirtió en un thriller psicológico, con Schumacher recortando distancias en Shanghái gracias a una estrategia suicida que casi le cuesta la carrera al alemán,
pero avivó las esperanzas de remontada, forzando a Fernando a pilotar al límite en una pista donde cada error significaba adiós a los sueños. En el Gran Premio de la India, bajo luces artificiales que iluminaban un circuito virgen en la Fórmula 1, Alonso selló su destino con una victoria aplastante, cruzando la meta con lágrimas contenidas mientras el equipo estallaba en júbilo, confirmando matemáticamente su primer título mundial a falta de 2 carreras, un logro que no solo destronaba a Schumacher, sino que reescribía la historia al convertir a un español de origen humilde en el bicampeón más joven de la era moderna. Esa noche, en Nueva Delhi, el mundo celebraba al nuevo rey, pero Fernando ya miraba al horizonte, sabiendo que defender la corona en 2006 sería una odisea aún más brutal, con rivales heridos y sedientos de venganza acechando en las sombras de la parrilla. El 2006 arrancó con el mismo ímpetu feroz, Alonso ganando en Bahrein y Malasia para ampliar su dominio, pero el duelo con Schumacher alcanzaba cotas de intensidad brutal en Mónaco, donde el asturiano defendió su posición en la icónica curva del Lowe's contra un ataque implacable que rozó los límites de la colisión, saliendo victorioso pero con el pulso acelerado por la cercanía del desastre. Nürburgring y Barcelona reforzaron su liderazgo con podios sólidos, aunque un toque controvertido con Massa en el circuito catalán generó titulares incendiarios y sanciones que tensaban el ambiente, mientras Renault lidiaba con problemas de fiabilidad que ponían en jaque la superioridad aparente del equipo francés. Canadá trajo un respiro con otra victoria bajo presión, pero el verdadero terremoto llegó en Estados Unidos, donde las reglas cambiantes favorecieron a Ferrari y Schumacher ganó, recortando la brecha y avivando la llama de una guerra que dividía al mundo del motor en bandos irreconciliables. La segunda mitad de la temporada se transformaba en un ajedrez mortal, con Alonso respondiendo en Silverstone con una remontada épica desde la 10ª plaza hasta el podio, demostrando que ni la lluvia torrencial ni las trampas del destino podían doblegar su voluntad indomable. En Fuji, una carrera interrumpida por el clima caótico vio cómo el español navegaba el diluvio con maestría para terminar segundo, pero Brasil se erigía como el Armagedón final, con Schumacher necesitando ganar y que Alonso fallara para soñar con el milagro en Interlagos. Fernando llegó herido por una sanción previa que lo obligaba a partir octavo, pero su conducción quirúrgica lo llevó al podio en tercera posición, mientras Schumacher triunfaba en casa, pero insuficiente para arrebatarle el bicampeonato, sellando así la era Alonso con 2 coronas consecutivas ante los ojos atónitos de un Schumacher que colgaba los guantes, dejando al asturiano como el soberano indiscutible de la Fórmula 1. Sin embargo, la gloria traía sombras inesperadas, pues tras su doblete histórico, Fernando firmó con McLaren para 2007, atraído por la promesa de un proyecto galáctico junto a Lewis Hamilton, un novato británico que ocultaba un talento demoledor capaz de desafiar al rey reinante desde el primer kilómetro. El año 2007 en McLaren se anunciaba como el paraíso prometido para Fernando Alonso, quien llegaba con 2 coronas frescas en la visera y un contrato millonario que lo posicionaba como el líder indiscutible de un equipo con el monocoque más rápido del grid. Pero desde los libres de Australia, donde terminó segundo tras un Hamilton debutante que lo igualaba en velocidad pura, el asturiano intuyó que la armonía era una ilusión frágil, con un compañero británico respaldado por la cúpula que ignoraba su jerarquía de bicampeón. Malasia confirmó las sospechas con una victoria dominante en pista mojada, donde Fernando extrajo milagros de un chasis resbaladizo para cruzar primero bajo trombas de agua que eliminaban a rivales como Raikkonen y Massa, ampliando su liderato en el campeonato, mientras los ingenieros susurraban sobre la igualdad forzada de desarrollo entre los 2 pilotos, una directiva que sembraba la semilla de un conflicto interno que amenazaba con devorar al equipo desde dentro. Bahrein trajo más tensión cuando un fallo en los frenos lo relegó al 5º puesto, pero remontó con ferocidad hasta el podio, observando cómo Hamilton acumulaba puntos con la misma máquina que él pilotaba. Un equilibrio precario que mantenía al español en la cima, pero con el corazón latiendo al ritmo de intrigas de box que empezaban a filtrarse a la prensa. Mónaco elevó la rivalidad a dimensiones teatrales, con Alonso conquistando la pole en las calles del Principado y defendiendo su territorio con uñas y dientes durante 78 vueltas de asedio constante, ganando por un margen mínimo que silenciaba temporalmente las quejas de un Hamilton frustrado por quedarse fuera del top 5 en su casa.
aunque las radios del equipo revelaban órdenes contradictorias que ponían a Fernando en alerta máxima ante un management que parecía jugar a dos bandas. Canadá se convirtió en el primer campo de minas cuando una penalización absurda por un repostaje irregular lo mandó al fondo de la parrilla, forzándolo a una remontada heroica hasta el 7º lugar, bajo la presión de un circuito urbano donde cada error significaba el muro, mientras Hamilton triunfaba y Raikkonen acechaba, recordándole al asturiano que McLaren no era el bastión inexpugnable que soñó al firmar. Estados Unidos intensificó el drama con un segundo puesto que lo devolvía al liderato mundial, pero Francia expuso grietas profundas cuando ambos McLaren chocaron en pista por errores de estrategia, dejando a Fernando séptimo y furioso en el box, donde las cámaras captaban miradas gélidas entre compañeros que ya no disimulaban su guerra fría. Silverstone, bajo un diluvio bíblico, vio el español remontar desde la tercera fila hasta el segundo escalón del podio, superando aquaplaning y safety cars con una conducción que rozaba lo divino. Pero Europa en Nürburgring le regaló la tercera victoria del año con una estrategia quirúrgica que neutralizaba a Ferrari, aunque Hungría estalló como una bomba cuando Alonso retuvo los coches de sus rivales en la salida de boxes durante la quali. Una represalia calculada contra las preferencias del equipo por Hamilton, que desató un escándalo global y sanciones que lo privaban de puntos cruciales. Turquía y Monza mantuvieron la llama viva con podios sólidos, el italiano culminando en una victoria en el Templo de la Velocidad, donde lideró con maestría absoluta, humillando a los perseguidores mientras el campeonato se apretaba con Raikkonen a solo 7 puntos, transformando cada gran premio en una batalla por la supervivencia, donde Fernando equilibraba velocidad y venganza personal. Bélgica trajo redención con otro podio en Spa, pero Japón lo golpeó con un abandono por motor que abría la puerta a sus enemigos, forzándolo a jugárselo todo en China y Brasil, con un Hamilton errático que regalaba posiciones y un Alonso que respondía con un segundo puesto en Shanghái, llegando a Interlagos con el título al alcance, pero un compañero traicionero y un equipo desunido que lo condenaban a la tercera posición final, robado por un punto ante un Raikkonen oportunista. El desastre de 2007 culminó en una ruptura traumática con McLaren, donde acusaciones de espionaje a Ferrari salpicaron al equipo, y Alonso se vio envuelto en un limbo contractual que amenazaba su futuro, liberándose solo gracias a una cláusula de escape que lo devolvía a Renault para 2008. Un regreso a casa con sed de revancha, pero un coche mediocre que lo confinaba al medio del pelotón. Australia decepcionó con un segundo puesto fugaz, seguido de abandonos frustrantes, mientras en Singapur, bajo luces artificiales por primera vez en la historia, Fernando resucitó con una victoria estratégica magistral, aprovechando un safety car perfectamente cronometrado para liderar desde la tercera posición y romper una sequía que parecía eterna. Un triunfo que inyectaba esperanza en un equipo en reconstrucción. Brasil confirmó su resurgir con otro podio en la lluvia de Interlagos, terminando quinto en el campeonato con 2 victorias aisladas que recordaban al mundo su genialidad innata, aunque el proyecto Renault agonizaba por falta de fondos y ambición, dejando al piloto asturiano en una encrucijada donde el hambre de títulos chocaba contra la realidad de un deporte que premiaba a los traidores y castigaba a los leales. La temporada 2009 marcó el fondo del abismo para Fernando, con un Renault propenso a fallos que lo limitaba a un solitario podio en Singapur y un 25º puesto final, un calvario de averías y estrategias fallidas que ponía a prueba su temple de acero, mientras rumores de salida inminente lo rodeaban como buitres. En medio del caos, el español meditaba su próximo movimiento, rechazando ofertas tentadoras para priorizar un proyecto con alas de campeonato, culminando en un fichaje sorpresa por Ferrari para 2010, que encendía pasiones en Italia y devolvía a Alonso al epicentro de la gloria. La llegada de Fernando Alonso a Ferrari en 2010 se vivió como un terremoto en Maranello, donde el asturiano desembarcaba con el respaldo de Santander y un aura de bicampeón que prometía restaurar la gloria roja tras años de sequía, triunfando de entrada en Bahrein con una estrategia impecable que lo catapultaba al liderato mundial desde la primera carrera, dejando a los tifosi en éxtasis y a Massa como sombra silenciosa en el segundo coche escarlata. Australia confirmó el dominio con un podio bajo lluvia traicionera, pero Malasia expuso las primeras fisuras cuando un toque con un rival lo relegó al 4º puesto,
aunque remontó con ferocidad para sumar puntos vitales, mientras Raikkonen y Vettel acechaban desde Mercedes y Red Bull con máquinas que empezaban a mostrar colmillos afilados. China intensificó la intriga con otra victoria magistral, donde Fernando defendió su posición en las últimas vueltas contra un Hamilton agresivo que rozaba los límites de la colisión, extendiendo su racha invicta en Oriente y proyectando la sombra de un tercer título que parecía inevitable. Aunque los ingenieros Ferrari luchaban en secreto por igualar la fiabilidad teutona que amenazaba con revertir la tendencia. Mónaco trajo drama puro cuando Alonso clasificó tercero, pero remontó al triunfo en las calles del Principado con una gestión de neumáticos que desafiaba la física, ganando por un margen de 3 segundos ante un Webber que cerraba el podio y un Vettel frustrado en el muro Red Bull. Un resultado que silenciaba dudas internas y elevaba al español a héroe nacional en Italia, donde los periódicos lo coronaban ya como el Salvador Escarlata. Canadá y Europa mantuvieron la presión con podios sólidos en Montreal y Valencia, donde en su circuito adoptivo Fernando lideró con maestría absoluta hasta un safety car que barajó las posiciones, terminando segundo pero preservando el liderato mundial con una ventaja de 41 puntos sobre su perseguidor más cercano. Silverstone, bajo diluvio bíblico, lo vio remontar desde la séptima plaza hasta el podio, superando aquaplaning y errores ajenos con una conducción que recordaba sus días de gloria en Renault, aunque Alemania, en Hockenheim, expuso vulnerabilidades cuando un fallo hidráulico lo abandonó a mitad de carrera, regalando terreno a Vettel, que empezaba a oler sangre fresca en la caza del asturiano. Hungría y Bélgica elevaron la tensión a cotas épicas, con Alonso conquistando la pole en el Hungaroring y defendiendo su botín durante 70 vueltas de asedio constante por Massa y los Red Bull, cruzando primero en una carrera que agotaba cuerpos y almas, mientras en Spa remontaba desde la 10ª posición bajo lluvia torrencial hasta el segundo escalón, rozando la victoria en un circuito donde los dioses del motor castigan sin piedad a los mortales. Monza, el templo sagrado, vio al español liderar con orgullo italiano hasta un pinchazo en la última vuelta que lo dejó tambaleándose al 9º puesto. Un revés cruel que apretaba el campeonato a solo 7 puntos de Vettel y encendía alarmas en Maranello sobre la suerte esquiva que parecía conspirar contra su estrella. Singapur respondió con redención bajo luces nocturnas, donde Fernando remontó desde la tercera fila hasta el triunfo con una estrategia suicida que neutralizaba a los perseguidores. Japón reforzó su candidatura con un podio en Suzuka, donde dueló rueda a rueda con Baton. Y Corea selló el mes asiático con otra victoria dominante que lo devolvía al liderato, aunque Brasil en Interlagos bajo monzones lo golpeó con un segundo puesto insuficiente para contener a un Vettel que ganaba y soñaba con la corona en Abu Dhabi. La recta final en 2010 se transformó en un thriller de Hollywood, con Alonso llegando a Abu Dhabi con 13 puntos de ventaja, pero un Ferrari que flaqueaba en quali, clasificando cuarto y liderando la carrera hasta un fallo en la caja de cambios que lo relegaba al 7º puesto, regalando el título a Vettel en una noche de pesadilla que dejó al asturiano con el corazón roto, pero la determinación intacta ante los flashes de cámaras y lágrimas contenidas. 2011 arrancó con podios en Australia y Malasia, pero China trajo la primera victoria con una remontada quirúrgica desde la tercera posición, aunque Mónaco y Canadá lo frustraron con errores propios y ajenos que lo mantenían en la pelea pero sin dominio absoluto, mientras Hamilton y Vettel alternaban triunfos que mantenían la intriga en ebullición. Europa en Valencia lo vio triunfar de nuevo en casa, defendiendo contra Baton en las últimas vueltas con una defensa implacable que recordaba duelos legendarios, elevándolo temporalmente a líder mundial con una ventaja de 17 puntos que hacía soñar a los tifosi con la coronación. Silverstone y Hungría intensificaron el ajedrez táctico con podios bajo presión, donde en el Hungaroring Fernando salvó un mal fin de semana con un tercer puesto que preservaba opciones, aunque Bélgica en Spa lo abandonó por avería cuando lideraba cómodamente, un mazazo que entregaba terreno a Vettel y encendía críticas internas en Ferrari sobre la fiabilidad que traicionaba al piloto perfecto. Singapur resucitó esperanzas con un podio nocturno. Japón en Suzuka trajo drama con una penalización controvertida que lo sacó de la victoria,
y la India vio cómo lideraba hasta un safety car que favorecía a los rivales, terminando tercero pero perdiendo el liderato por 4 puntos ante un Vettel imparable. Corea y Abu Dhabi confirmaron la tendencia con podios en Yeongam y un cuarto puesto final en Yas Marina que lo dejaba cuarto en el campeonato, un año de gloria parcial salpicado de injusticias que forjaban al Alonso más resiliente, listo para el asalto definitivo en 2012, donde Ferrari prometía un coche rojo imparable. El 2012 en Ferrari se erigía como la última oportunidad dorada para Fernando Alonso, quien pilotaba un F2012 rojo que devoraba rectas con ferocidad renovada, arrancando en Australia con un segundo puesto bajo lluvia que lo catapultaba al liderato mundial desde la primera curva, dejando a Schumacher y Button en el retrovisor, mientras los tifosi soñaban con la coronación que tanto ansiaban desde los días de Schumacher. Malasia confirmó el dominio con otra victoria magistral en Sepang, donde remontó desde la tercera posición defendiendo rueda a rueda contra un Grosjean agresivo que rozaba el desastre, extendiendo su ventaja a 18 puntos y silenciando críticas sobre un Massa que empezaba a desvanecerse en la sombra del asturiano. China intensificó la intriga con un podio sólido en Shanghái, pero Bahrein explotó en drama cuando un pinchazo en las últimas vueltas lo relegó del liderato a cuarto, un revés cruel que apretaba el campeonato ante un Vettel que olfateaba vulnerabilidades en el gigante escarlata. Mónaco elevó la tensión con una pole position bajo presión extrema en las calles del Principado, donde Fernando lideró con maestría hasta un safety car que barajó todo, terminando segundo pero preservando opciones mientras Hamilton triunfaba y los ingenieros Ferrari ajustaban frenéticamente el chasis para contrarrestar las mejoras Red Bull que acechaban como lobos en la distancia. Canadá en Montreal trajo redención con otro segundo puesto en un circuito donde cada error significaba el muro, demostrando su temple bajo trombas de agua que eliminaban a rivales desprevenidos, aunque Europa en Valencia expuso grietas cuando un fallo electrónico lo abandonó liderando cómodamente, regalando terreno a Vettel y encendiendo alarmas en Maranello sobre una fiabilidad traicionera que parecía conspirar contra su estrella. Gran Bretaña, bajo diluvio bíblico, lo vio remontar desde la séptima plaza hasta el segundo escalón en Silverstone, superando Aquaplaning con una conducción quirúrgica que recordaba duelos legendarios, mientras Alemania, en Hockenheim, confirmaba su resiliencia con un podio que mantenía viva la llama del título a falta de la mitad de temporada. Hungría, en el Hungaroring, se convirtió en un horno infernal, donde Alonso clasificó segundo y defendió su botín durante 70 vueltas de asedio constante por los Red Bull, cruzando primero en una carrera que agotaba neumáticos y almas, ampliando su liderato a 40 puntos y proyectando la sombra de la gloria inminente sobre un Vettel frustrado en el muro. Bélgica, en Spa-Francorchamps, intensifició el thriller con una remontada épica desde la 9ª posición bajo lluvia torrencial hasta el segundo puesto, rozando la victoria en un circuito mítico donde los dioses del motor premiaban a los valientes. Aunque Monza, en Italia, lo golpeó con un abandono por motor cuando lideraba en casa de los tifosi, un mazazo que recortaba la ventaja a 31 puntos y hacía que el mundo contuviera el aliento ante Singapur. La carrera nocturna en Marina Bay resucitó esperanzas con un triunfo dominante desde la pole, donde gestionó neumáticos con precisión de relojero para neutralizar a los perseguidores. Japón, en Suzuka, reforzó su candidatura con otro segundo puesto en un templo de velocidad donde dueló con Button hasta la meta. Y Corea selló el mes asiático con un podio que lo devolvía al liderato absoluto. La recta final del 2012 se transformó en una montaña rusa de emociones crudas, con Alonso llegando a India con una ventaja sólida, pero un Ferrari que flaqueaba en quali, liderando la carrera hasta un safety car que favorecía a Vettel, terminando segundo pero perdiendo terreno crucial en un circuito indio donde cada sector probaba los límites de la máquina roja. Abu Dhabi, bajo luces del desierto, lo vio clasificar tercero y defender con uñas y dientes hasta el podio. Aunque Estados Unidos, en Austin, trajo drama con una penalización absurda que lo relegaba a cuarto pese a una remontada heroica en su debut tejano, apretando el campeonato a solo 13 puntos del alemán. Brasil en Interlagos, bajo monzones apocalípticos, coronó el año con una segunda posición magistral desde la pole,
donde navegó el diluvio con maestría mientras Vettel triunfaba y arrebataba el título por solo 3 puntos, dejando a Fernando con el corazón partido pero la cabeza alta ante una multitud brasileña que aplaudía su coraje indomable. El 2013 arrancó con optimismo renovado en Ferrari. Alonso triunfando en China con una estrategia suicida que remontaba desde la 9ª plaza hasta la gloria. Pero la temporada se convirtió en un calvario de desarrollo fallido donde Red Bull dominaba sin piedad, limitándolo a un puñado de podios como el de Bahrein y Mónaco, mientras acumulaba frustraciones en circuitos donde su talento puro extraía milagros de un coche inferior. Silverstone y Hungría mantuvieron la pelea viva con terceros puestos bajo presión extrema, aunque Spa y Monza lo golpearon con abandonos que extinguían sueños de título, culminando en una temporada de supervivencia donde terminó quinto, pero con la determinación de un guerrero que no se rendía ante la adversidad. 2014 intensificó el declive con un coche rojo errático que lo confinaba al medio pelotón, salvo podios aislados en Hungría y el histórico triunfo en España bajo lluvia en Montmeló, donde lideró con orgullo patrio hasta la meta, aunque el año terminó en amargura con rumores de salida que apuntaban a un divorcio inevitable con Ferrari al final de la era híbrida. El divorcio con Ferrari al final de 2014 dejó a Fernando Alonso en una encrucijada brutal, donde el rey destronado rechazaba ofertas tentadoras para apostar por un regreso a McLaren en 2015, atraído por la promesa de un motor Honda revolucionario que supuestamente devoraría a Mercedes en la nueva era híbrida. Pero desde los test de pretemporada en Jerez, el mundo intuyó el engaño. Con un coche naranja que apenas superaba los 250 km/h en recta y arrastraba al asturiano a humillaciones inéditas en Australia, donde cruzó la meta 18º tras una carrera de supervivencia absoluta que lo convertía en el hazmerreír del paddock, mientras los tifosi lloraban en silencio el fin de una era dorada. Malasia confirmó la pesadilla con otro abandono por avería electrónica. China trajo un rayo de esperanza con un quinto puesto que olía a milagro en un chasis torpe, pero Bahrein expuso la fragilidad cuando un fallo hidráulico lo dejó varado en boxes, forzándolo a acumular 0 puntos en las primeras 4 citas y sembrando dudas sobre si este bicampeón podría rescatar algo de las cenizas de un proyecto fallido desde su concepción. Mónaco, el principado de los sueños rotos, lo vio remontar desde la última fila hasta el 9º puesto en una demostración de puro talento que mantenía viva la llama de su orgullo asturiano, aunque Canadá y Austria intensificaban el calvario con posiciones mediocres, salpicadas de contactos frustrantes que recordaban al mundo que Alonso seguía siendo un depredador en un rebaño de ovejas mecánicas. Silverstone bajo lluvia británica resucitó un podio milagroso en quinto lugar, donde Fernando navegaba el diluvio con maestría, mientras el motor Honda tosía en las rectas clave. Hungría confirmó la tendencia con otro top 6 que preservaba dignidad en un Hungaroring donde extraía lo imposible de neumáticos al límite, pero Bélgica, en Spa, lo golpeó con un retiro prematuro que extinguía ilusiones de redención y hacía que los rumores de salida inminente circularan como gasolina en llamas. Italia, en Monza, ante los tifosi que aún lo idolatraban, trajo un 7º puesto que dolía como una puñalada en el corazón escarlata. Singapur, bajo luces nocturnas, elevó la tensión con un 8º lugar que coqueteaba con el podio hasta un safety car traicionero, y Japón, en Suzuka, culminó el año asiático con un abandono que lo confinaba al 15º en el campeonato, un ranking indigno para un guerrero de su calibre, que meditaba en silencio su próximo exilio mientras McLaren lidiaba con deudas y promesas vacías. Rusia y Estados Unidos mantuvieron la agonía con posiciones anónimas en el medio pelotón. México trajo un rayo fugaz con 6º en un circuito caótico, y Brasil, en Interlagos bajo monzones, selló 2015 con un 16º que lo dejaba 27º final. Un año de oscuridad absoluta que forjaba al Alonso más endurecido, listo para aventuras fuera del circo de la Fórmula 1. 2016 arrancó con la misma sinfonía de fallos en Australia, donde un pinchazo absurdo lo sacó de un posible top 10. Bahrein y China trajeron podio relámpago en quinto y sexto que engañaban sobre la realidad de un coche perdedor, pero Mónaco expuso la cruda verdad, con un abandono en quali que lo mandaba al fondo de la parrilla, desde donde remontó al 9º en una carrera de supervivencia urbana. Canadá y Europa elevaron la frustración con posiciones mediocres bajo presión estratégica.
Silverstone vio un séptimo sólido en casa de McLaren, que calmaba ánimos temporalmente, aunque Hungría y Alemania intensificaban el drama con top 8 salpicados de contactos que probaban los límites de su paciencia infinita. Bélgica trajo redención relativa con sexto en Spa, Italia un octavo en Monza quería el alma italiana, y Singapur culminó con un retiro por colisión que lo relegaba a las sombras mientras Mercedes dominaba sin oposición. La segunda mitad de 2016 se convirtió en un testamento de resiliencia, con Japón trayendo un impresionante quinto en Suzuka, donde dueló con los grandes pese a la inferioridad mecánica. Estados Unidos, en Austin, un séptimo que mantenía viva la lucha por puntos de constructores, México un sexto bajo altitud que exprimía milagros del Honda, y Brasil un noveno en Interlagos, que cerraba el año con décimo en el campeonato, un puesto de honor en la miseria que alimentaba su fuego interior para conquistas paralelas. Paralelamente, Fernando se lanzaba a la triple corona soñada, conquistando las 24 horas de Le Mans en 2019 con Toyota en una carrera épica de 17 vueltas de liderato defendido bajo lluvia nocturna que lo convertía en el 10º piloto en la historia en ganar un gran premio, un mundial y Le Mans, aunque el Dakar en 2020 lo golpeaba con un abandono por avería que avivaba su obsesión por desafíos imposibles. Indy 500 en 2017 lo rozaba con un cuarto puesto en su debut oval en un coche que bailaba al borde del desastre, un resultado que silenciaba críticos y proyectaba su versatilidad universal. El regreso triunfal a la Fórmula 1 en 2021 con Alpine, ex-Renault, se anunciaba como redención, terminando el año con un podio en Qatar que rompía una sequía de 7 años y lo catapultaba al 9º puesto final, aunque 2022 en Aston Martin elevaba la apuesta con podios en Miami y Canadá, que hacían soñar con podios consistentes en un coche verde emergente. Fernando Alonso continúa demostrando su talento en Aston Martin, equipo al que se unió en 2023 tras su regreso a la Fórmula 1 con Alpine en 2021. Desde su llegada, Alonso ha sido pieza clave para el resurgimiento del equipo británico, logrando 8 podios en su primer año, un rendimiento que superó las expectativas y colocó a Aston Martin como un contendiente serio en el campeonato de constructores. La temporada 2024, sin embargo, ha planteado nuevos retos, con el equipo enfrentando dificultades para desarrollar competitivamente el coche AMR24, que ha comenzado la campaña como el quinto más rápido en la parrilla, lo que ha limitado la consistencia en resultados pese al esfuerzo y experiencia del piloto español. A pesar de esta situación, Alonso mantiene un compromiso firme con Aston Martin, habiendo renovado contrato para seguir al menos hasta el final de la temporada 2026, año en el que entrarán en vigor nuevas regulaciones técnicas que podrían cambiar el panorama de la Fórmula 1. Alonso ha expresado que esta podría ser su última etapa en la máxima categoría y que está motivado para continuar corriendo mientras el equipo siga persiguiendo metas ambiciosas y mostrando progreso. La alianza con Honda para la unidad de potencia y la continua inversión en infraestructuras y desarrollo técnico son factores que Alonso ve como fundamento sólido para convertir a Aston Martin en un equipo capaz de luchar por campeonatos en los próximos años. Actualmente, Aston Martin está situado muy cerca de los equipos punteros y en la pelea por las primeras posiciones del campeonato de constructores, con Alonso demostrando su habitual capacidad para extraer el máximo rendimiento del coche en pista, manteniendo viva la esperanza de un retorno a la cima de la Fórmula 1. Un desafío que el piloto español afronta con la experiencia, la pasión y la talento que han marcado toda su carrera. Fernando Alonso se encuentra en un punto crucial de su carrera en la Fórmula 1 con Aston Martin, después de un regreso triunfal en 2021 y una temporada 2023 llena de altibajos. En su primer año completo con Aston Martin, Alonso logró 8 podios, demostrando que sigue siendo capaz de competir al más alto nivel a pesar de la evolución constante del deporte y su experiencia acumulada. Sin embargo, la temporada 2024 ha resultado especialmente desafiante para el piloto español y su equipo. El Aston Martin AMR24 ha comenzado la campaña con limitaciones en rendimiento y consistencia, ubicado en el quinto lugar dentro de la parrilla, lo que ha complicado la posibilidad de luchar regularmente por podios y victorias. Alonso ha expresado en múltiples ocasiones que su motivación y deseo de competir seguirán presentes mientras sienta que puede ser competitivo y aportar al equipo.
Su contrato actual se extiende hasta finales de 2026 y el piloto ha señalado que esta etapa podría ser la última de su carrera en la Fórmula 1, dependiendo de factores como su estado físico, mental y el nivel competitivo del coche. Aston Martin está trabajando intensamente en el desarrollo y preparación para el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2027, con la esperanza de que sus esfuerzos y la experiencia de Alonso conduzcan al equipo a los primeros lugares del campeonato. La alianza con Honda para la unidad de potencia y el diseño innovador que encabeza Adrian Newey han sido los pilares de la estrategia de Aston Martin para escalar en la clasificación. Alonso, conocido por su capacidad para maximizar el potencial del monoplaza, sigue siendo un referente dentro del equipo, capaz de liderar avances técnicos y brindar feedback valioso a los ingenieros. A pesar de los desafíos, su espíritu competitivo y su pasión por las carreras mantienen viva la esperanza de que pronto pueda volver a luchar por la victoria y, quién sabe, quizá replicar aquel momento histórico en 2005, cuando irrumpió en la élite, destronando al mismísimo Michael Schumacher. El futuro, aunque incierto para cualquier piloto de élite, se presenta para Alonso con un horizonte que podría concluir en una última gran batalla en la Fórmula 1. Marcando fin a una carrera excepcional que ha dejado una huella indeleble en la historia del automovilismo mundial. Mientras tanto, cada carrera es una nueva oportunidad para reafirmar que la experiencia, la pasión y el talento continuarán siendo su mejor motor en la búsqueda de la gloria. La transición a Aston Martin en 2022 representaba para Fernando Alonso el renacer de un fénix en las aguas turbulentas de la Fórmula 1. Un equipo británico respaldado por el multimillonario Lawrence Stroll, que invertía fortunas en túneles de viento de vanguardia y personal de élite para escalar desde el fondo del pelotón hasta la cima absoluta, atrayendo al asturiano con la promesa de un proyecto ambicioso donde su experiencia sería el timón que guiaría al verde esmeralda hacia la gloria, comenzando en Bahrein con un sólido octavo puesto que ya olía a progreso en un coche que devoraba curvas con hambre renovada, pero aún falto de potencia en las rectas asesinas. Australia intensificaba la curiosidad cuando un safety car prematuro lo catapultaba al quinto lugar en Melbourne, un resultado que silenciaba dudas iniciales y hacía que los ingenieros celebraran en Silverstone, mientras Imola traía el primer podio relámpago en tercero, bajo lluvia traicionera que eliminaba a los favoritos, colocando a Fernando en la cuarta plaza del campeonato con solo 4 carreras disputadas y sembrando la semilla de un cuento de hadas inesperado que mantenía al paddock con los ojos fijos en el veterano de 40 años que desafiaba la lógica del tiempo. Miami elevaba la intriga a cotas estratosféricas, con otra tercera posición en un circuito callejero improvisado, donde gestionó neumáticos con precisión de cirujano para defenderse de un Pérez agresivo que acechaba en los retrovisores, mientras Mónaco confirmaba el milagro con un segundo puesto en el Principado, que rozaba la victoria hasta las últimas curvas. Un logro que encendía pasiones en los foros y convertía al español en el héroe improbable de una temporada donde Mercedes y Red Bull tropezaban en su propio dominio. La primera mitad de 2022 culminaba en Canadá con un cuarto puesto sólido en Montreal, que preservaba opciones mientras el Aston Martin AMR 2002 mostraba colmillos en sectores lentos como el hairpin de la isla artificial, aunque Silverstone, bajo diluvio bíblico, lo frustraba con un retiro por contacto evitable que regalaba terreno a los perseguidores, forzando una remontada furiosa en Spielberg, donde terminó octavo, pero con datos valiosos que los ingenieros devoraban en la noche austriaca para preparar el asalto europeo. Hungría traía redención relativa con un séptimo en el Hungaroring, donde extraía lo imposible de un chasis que bailaba al límite. Bélgica en Spa elevaba la tensión con un sexto bajo lluvia torrencial que recordaba sus días de gloria en Renault, y los Países Bajos confirmaban la tendencia con otro top 10 en Zandvoort, donde dueló rueda a rueda con Ocon en un circuito ciclista convertido en pista de infarto. Italia en Monza hería el alma con un undécimo que dolía, ante los tifosi que aún lo recordaban en rojo. Pero Singapur resucitaba esperanzas con un quinto bajo luces nocturnas que neutralizaba estrategias suicidas de Ferrari. Japón en Suzuka reforzaba su candidatura con un impresionante cuarto en el Templo de la Precisión, donde superó a Gasly en la 130R a más de 300 km/h.
y Estados Unidos en Austin sellaba el continente americano con un podio fugaz en tercero que lo devolvía al top 5 del campeonato a falta de 4 citas. Un rendimiento que hacía que Lawrence Stroll soñara con podios semanales en un equipo que había pasado de cenizas a contendiente en cuestión de meses. La recta final de 2022 se transformaba en un thriller de supervivencia digna de Hollywood, con México trayendo un sexto en altitud que exprimía milagros del motor Mercedes, mientras Brasil en Interlagos bajo monzones apocalípticos coronaba el año con un noveno que lo dejaba sexto en el campeonato con 256 puntos, un resultado estelar que superaba todas las expectativas y posicionaba a Aston Martin en séptimo de constructores, aunque el hambre de Fernando por victorias lo impulsaba a firmar una extensión multianual que lo ataba al proyecto hasta 2026, con opciones para más allá. Mientras meditaba en privado sobre la triple corona rozada en Le Mans y el Dakar, donde su Toyota Hilux había conquistado podios en etapas infernales del desierto saudí. 2023 arrancaba como una explosión de potencial en Bahrein, donde lideró la carrera hasta un fallo hidráulico en la vuelta 50 que lo dejó varado en boxes con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un revés que avivaba la intriga ante un coche verde que devoraba poles en Arabia Saudí, con la tercera posición de Lance Stroll eclipsada por el maestro asturiano, que remontaba desde la décima hasta el podio bajo presión extrema de Pérez y Leclerc. Australia confirmaba el dominio con otro tercer puesto en Melbourne, donde defendió su botín en la última vuelta contra un Hamilton desesperado por puntos, intensificando la rivalidad con Red Bull, mientras los tifosi españoles clamaban por un Alonso que a los 42 años pilotaba como si el tiempo fuera un chiste cruel del destino. La temporada 2023 se convertía en la obra maestra de Fernando, con Mónaco trayendo un segundo puesto magistral en las calles del casino, donde clasificó primero pero cedió ante Verstappen en una estrategia quirúrgica que preservaba neumáticos para las 78 vueltas de asedio constante. Canadá elevaba la cuenta a 6 podios, con otro tercero en Montreal, donde superó aquaplaning con maestría absoluta. Y España, en Montmeló, culminaba el sueño patrio con un quinto que dolía por la cercanía, pero alimentaba la narrativa de un piloto eterno que extraía oro de circuitos donde otros se hundían. Austria, Silverstone y Hungría mantenían la racha con top 5 salpicados de batallas épicas contra los McLaren emergentes, mientras Bélgica en Spa rozaba la gloria con un cuarto bajo lluvia que recordaba Senna en su prime, y Países Bajos confirmaba su estatus de leyenda con otro podio en Zandvoort, donde el público naranja lo ovacionaba como a un héroe local pese a su sangre asturiana. Monza traía drama italiano, con un sexto que silenciaba parcialmente las críticas. Singapur Nocturno elevaba la cuenta a 8 podios, con un tercero que neutralizaba errores de Ferrari. Y Japón, en Suzuka, sellaba a Asia con un quinto en el circuito de la perfección, donde su feedback preciso sobre el alerón delantero impulsaba actualizaciones que aterrorizaban a los rivales. Estados Unidos en Austin, bajo luces tejanas, coronaba el continente con un cuarto que mantenía viva la lucha por el subcampeonato. México en altitud exprimía un sexto milagroso del AMR 2003, que tosía en recta pero volaba en el estadio. Brasil en Interlagos bajo diluvio bíblico traía un octavo que preservaba dignidad en el caos. Y Las Vegas culminaba el año con una impresionante remontada desde la 15ª hasta el quinto, en un circuito callejero improvisado donde superó a Sainz en la recta de la Strip a más de 320 km por hora, terminando la temporada con 217 puntos y octavo en el campeonato individual, pero catapultando a Aston Martin al quinto de constructores, con un botín de podios que superaba los sueños más locos de Stroll. Abu Dhabi cerraba el ciclo con un sólido séptimo en Yas Marina, que sellaba un año de resurrección absoluta. Aunque las sombras de 2024 ya se cernían con un coche que flaqueaba en desarrollo y lo confinaba a luchas internas por puntos, mientras Red Bull y McLaren dominaban sin piedad, forzando a Fernando a exprimir milagros en circuitos como Australia, donde terminó décimo, bajo presión extrema de un Stroll errático que lo relegaba en quali, pero cedía en carrera. La temporada 2024 se erigía como prueba de fuego para el dúo Alonso-Stroll, con Bahrein decepcionando con un undécimo que dolía en casa del socio petrolero Aramco,
Arabia Saudí intensificando la frustración con un 12º en Jeddah, donde el coche verde patinaba en las altas velocidades del sector 2, y Australia trayendo un rayo fugaz con 8º en Melbourne, que calmaba ánimos temporalmente, mientras los ingenieros luchaban contra un túnel aerodinámico que no entregaba los milagros prometidos. China en Shanghai bajo lluvia artificial resucitaba esperanzas con un 9º que coqueteaba con el top 5. Hasta un safety car traicionero, Mónaco elevaba la tensión con un 1/10 en el Principado, donde cada milímetro contaba, pero el chasis fallaba en el Lowe's. Y Canadá confirmaba la tendencia descendente con un 14º en Montreal, que hacía que Fernando cuestionara en privado el rumbo del proyecto, mientras Stroll acumulaba ceros humillantes. España, en Montmeló, hería el orgullo patrio con un 12º que silenciaba a los miles de asturianos en las gradas. Austrian Spielberg traía un 10º sólido en el Red Bull Ring, donde dueló con su Noda en la curva 3. Y Silverstone, bajo diluvio, culminaba Europa con un 1/10 que extinguía ilusiones de podios consistentes. Hungría mantenía la agonía con un 9º en el horno del Hungaroring, donde gestionó neumáticos al límite para sumar puntos vitales. Bélgica, en Spa, rozaba la redención con un 8º bajo lluvia torrencial que recordaba sus días invencibles. Y Países Bajos confirmaba la resiliencia con un 10º en Zandvoort, donde el público lo ovacionaba pese a la inferioridad mecánica. Monza dolía con un 1/10 ante los tifosi. Singapur nocturno elevaba la cuenta de supervivencia con un 9º que neutralizaba estrategias rivales. Japón en Suzuka traía un 12º en el templo donde su feedback sobre el suelo impulsaba cambios para 2025, y Estados Unidos en Austin sellaba a América con un 10º bajo luces tejanas que preservaba dignidad en el medio pelotón. México, Brasil y Las Vegas mantenían la lucha interna con top 12 salpicados de remontadas heroicas, que culminaban el año con Fernando superando consistentemente a Stroll en quali y carrera, aunque el campeonato lo dejaba en posiciones anónimas que avivaban rumores de futuro incierto, mientras Aston Martin apostaba todo al genio de Adrian Newey y Honda para 2026.